Todavía recuerdo la cantidad de mensajes que tuvimos al finalizar el primer programa que este señor apareció en nuestras vidas. Y quedaron todos abrumados, sorprendidos por la clase de exorcismo que nos dio al aire. Porque es exorcista, es de monólogo, parapsicólogo, es escritor también. Es obispo para Sudamérica de la Asociación de Iglesias Luteranas Independientes. Y prometimos volver a encontrarnos. ¿Por qué? Porque aparte de haber realizado más de 1200 exorcismos en su vida, nos contó algo increíble. Nos dijo que él tenía pensado, en un futuro no muy lejano, instalar el primer museo paranormal de Sudamérica. ¿Con qué? Con objetos exhibidos de todas estas experiencias, recuerdos que vivió. Y había quedado esa cita pendiente. Por eso dijimos, Manuel, no se nos vaya tan lejos, que lo vamos a querer tener aquí. Qué bueno encontrarlo otra vez. Manuel, buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar con usted, Martín, con todo el precioso programa, y para mí, bueno, ansioso de conversar. He terminado un curso hace unos momentos. Bien, sí. Estoy dando un taller de crecimiento espiritual. Qué bien. Donde hacemos todo el tema de árbol y demás, de árbol genealógico hablo, de biodecodificación, claro. Y cosas que tienen que ver también con el área de la liberación espiritual, ¿verdad? Muy bien. Y aquí estoy dispuesto para usted, para lo que necesita. Bueno, muchas gracias, Manuel. Un poco en la introducción anticipé de qué se trata este encuentro, y ojalá tengamos más el año que viene, porque nos llamó mucho la atención esto de montar un museo paranormal en Sudamérica, el primero. Tal cual, yo lo llamo trofeo, es una cosa muy grandilocuente, pero claro, es como me gusta decirle, ¿no? Son esos trofeos que he obtenido de todo lo que he hecho en casas y en oficinas, en lugares donde hubo lo que se llama infestaciones, ¿verdad? Y propias también de maldiciones que han requerido exorcismo de personas y de lugares, y bueno, que van a conformar parte de este primer museo argentino de la brujería y el exorcismo, Museo de lo Paranormal, ¿no? Claro que sí. Y bueno, yo agradezco tanto la posibilidad también para toda la gente de Mar del Plata, para toda la gente linda de la radio, poder conversar sobre algunos de ellos, y claro está que anhelo el año que viene podamos seguir charlando y ya esperar que se concrete para invitarlo a la inauguración, ¿no? Muy bien, sí, vamos a ir. Lógicamente llega a ocurrir eso, vamos a estar ahí. El plan, para los que nos están escuchando esta noche, no solo en Mar del Plata, sino en Argentina y en otras partes del mundo, es el siguiente. Van a escuchar 3 historias. Las 3 historias, lógicamente, tienen que ver con 3 objetos. Vamos a ir en orden, como usted quiera, empezar por el que sea, y de cada uno, lógicamente, el padre te va a decir por qué, cómo llegó a su poder ese trofeo. A ver, ¿por cuál arrancamos? Bueno, vamos a arrancar por el más básico de ellos, que va a dar lugar a la explicación de uno siguiente también, obtenido en otras circunstancias, pero que señala la existencia de toda una escuela de formación de la oscuridad. Ajá. Sostenemos que existe una escuela de formación de lo oscuro, más de una, ¿verdad? Uh-huh. Esta escuela, esto que yo digo, la escuela de formación de la oscuridad, estoy hablando de la magia negra, de la hechicería, de la brujería, del conjuro, de las maldiciones, que utilizan, por supuesto, elementos y figuras que van a significarle el soporte para el despliegue de esos trabajos espirituales, y que en lo que yo busqué a propósito, gracias a su generosidad de permitirme mostrarlos para este programa, son los que señalan básicamente el principio y la base de la construcción de lo mágico oscuro, de la magia negra. Hablo de Baphomet. Hay una figura... Baphomet, allí, ¿cómo es esto? Baphomet, sí, bien. Exacto. Hay una figura que usted tiene como una talla completa de cuerpo entero. Parece increíble que estas cosas se puedan cultuar, como decimos nosotros, ofrecerle culto. Ajá. Con velas y demás. Hay una escultura
que tiene como la cabeza de un chivo, ¿no es cierto? Los brazos abiertos y en uno dice solve y en el otro dice coagula, ¿verdad? Exacto. Tiene sus cuernos, sí. Y por supuesto tiene, es una figura andrógina, masculina y femenina a la vez, ¿no es cierto? Sí, señor. Y sobre esta figura inicial quisiera comenzar mi charla de esta noche. La imagen la van a ver en un ratito nada más, porque los vamos a hacer esperar. Aquellos que tengan una compu a mano, en unos minutos nada más, tanto en Facebook como en Instagram los vamos a publicar. La imagen de Baphomet es tremenda. Bien, acá lo estamos, yo por lo menos ya la vi, ustedes la van a ver en un rato, pero ¿qué historia encierra este Baphomet? Bueno, Baphomet es una representación dibujada en principio por un mago que se llamó Elías Levi. Lo menciono así por quienes gustan de investigar y demás, siempre con el cuidado debido. Elías Levi, sí, ¿no?, es el que pinta por primera vez a mano alzada este dibujo, ¿no? Elías Levi tiene una historia muy particular. Él fue un sacerdote en principio, miren ustedes, fue un sacerdote cristiano, Elías Levi. Un sacerdote del infierno. ¿Cómo? ¿Un sacerdote del infierno? Luego se transforma en un sacerdote del infierno, en un buscador de la magia negra. Por Dios. En principio fue un sacerdote cristiano. Luego él va desviando su camino. Trato de resumirlo acá porque no es la figura de este hombre de la que quiero hablar, sino de lo que él dibuja y lo que después se convierte en estas estatuas de culto de la magia negra y del satanismo. Él dibuja esto a mano alzada. La madre de Elías Levi se suicida al saber que su hijo estaba rindiendo, digamos, culto a esto, trabajando sobre estas cosas oscuras, ¿no? Lo primero que me voy a referir es a esas expresiones solve y coagula que están en los brazos de esta figura de Baphomet. No todas, a propósito, no todas las esculturas que hay o los dibujos tienen estas dos expresiones, pero es muy importante decir que sí están expresando lo completo de estas figuras que señalan el día y la noche, el arriba y el abajo, el sexo masculino y el sexo femenino, la naturaleza animal y la naturaleza humana. Solve et coagula es la expresión de disolver y coagular, y significa que algo debe ser primero descompuesto o destruido para luego poder componer o construir algo nuevo. Esto está significando esos brazos de esa figura tan prototípica del satanismo que llamamos Baphomet, ¿no? Bien. Y la expresión disolver y coagular no es propia del satanismo, viene de la alquimia. Fijémonos cómo se van juntando las cosas. El conocimiento esotérico, el conocimiento oculto, por eso esotérico, ¿no? Distinto de exotérico, que es lo que se conoce públicamente, es lo que aparece para todos como formación, si queremos, académica, en las áreas públicas. Lo esotérico también tiene una formación académica, y en esa formación académica uno puede ir distinguiendo el más o menos serio conocimiento que tengan los hechiceros a partir de las cosas que ellos ofrecen culto. En este caso, esa imagen que usted le va a ofrecer dentro de un instante a su gente, preciosa, es la más completa de todas, porque también trae el interés de esta ciencia medieval, ¿no?, precursora de la química moderna para algunos, que se llamó la alquimia, donde habla de la transmutación de los metales, la creación del elixir de la inmortalidad, la piedra filosofal, ¿no? Y por supuesto las medicinas para curar las enfermedades. Bien. Todo esto entraría en la confluencia entre lo que se conoce como ciencia, filosofía y magia. Ciencia, filosofía y magia. Esto es lo que de repente querría significar de algún modo la alquimia. Bueno, el término alquimia tiene también sus otras acepciones. Alquimia era el nombre que se le daba al barro que formaba el Nilo en su crecida y en el cual sembraban los egipcios. Es decir, de la nada, de esa esterilidad, sacaban algo que daba fruto, ¿no? Entonces se veía cómo de lo completamente estéril podía venir lo fértil, siempre hablando de esas
dicotomías, ¿no? Ahí también el término alquimia tiene para algunos una base. Los alquimistas entendían esta expresión que tiene los brazos de Baphomet, solve et coagula, tanto en un sentido literal como también en un sentido metafísico, vamos a decirle así. Para crear nuevas sustancias había que descomponer otras existentes. Ahí vemos los laboratorios que aparecen en algunas pinturas antiguas, ¿no? Estos laboratorios alquímicos, y la fundición de metales para crear nuevas aleaciones. La transmutación de metales también era una analogía, hablando de lo metafísico, para la transmutación personal y la transmutación espiritual de una persona, desde lo imperfecto a lo perfecto, ¿no? Para crear algo nuevo desde lo anterior, ¿no? Para los satanistas, el principio solve et coagula representa esa dicotomía entre destrucción y construcción, ¿no? Ujú. Hay toda una idea de transformación que a la vez es un proceso destructivo y un proceso constructivo. Un nuevo orden requiere el desbaratamiento del anterior, por eso el satanismo va a representar el caos. Claro. Necesita el caos para armar un supuesto nuevo orden. Claro. Pero ese nuevo orden del satanismo va a tener que ver con el antirreino. A lo que Dios llama vida, necesariamente tiene que oponérsele la muerte, a lo que significaría la felicidad, la desgracia. Todas esas dicotomías van a tener en el satanismo el acento que desde esta perspectiva destructiva hace que todo ese símbolo aparecido en el solve et coagula, que podía ser adaptado por el alquimista como algo de la transformación del barro en oro, se vuelva algo totalmente negativo, algo totalmente destructivo, algo caótico. Hasta aquí, digamos, el solve et coagula de los brazos, ¿no es cierto?, de esta figura de Baphomet, que a su vez podríamos reconocerlo en otros nombres, ¿no? Baphometo, Ajá. Baphomet con F sola y no con PH, para Ujú. que lo pueda buscar. Y es esta imagen antropomórfica de este macho cabrío, también en la época medieval, como una nota, lo quiero decir más de color que otra cosa, porque en definitiva no estamos seguros que hubiera entre los templarios una devoción a esto, pero se conoce a través de los templarios también, ¿no? Y tendría para algunos como una especie de origen en el término griego de bautismo de sabiduría, como si fuera una figura que representa el comienzo y el fin de todo, y en ese conocimiento estaría la sabiduría plena, y esa sabiduría plena sería traída de repente, asociada al pecado, y ese pecado con el demonio directo que quiere ofrecer esa sabiduría, ¿no? Hay una clasificación demoníaca donde Baphomet tiene un alto espacio, ¿no? Es un ídolo de alto reconocimiento, ¿no? Ujú. Y algunos lo relacionan también en Francia con el rey Felipe IV, donde los inquisidores tomaron a los templarios y por supuesto los torturaron, hicieron hacerle decir cualquier cosa, esa inquisición terrible, y ahí los colocaron a los templarios en esta, si queremos, gran leyenda oscura o negra, de ser servidores de esta imagen, lo cual no creemos que haya sido así, pero hay que comentarlo para que todos los amigos sepan, ¿verdad? Claro, lógico. ¿Qué historia la de Baphomet, por favor? ¿Qué Muy historia? tremenda, pero digamos que personaje, muy grave, ¿verdad? Sí, qué personaje tremendo, sí. Y en el círculo de los demonios, digamos, nosotros podemos nombrar, como decimos, los pecados o pecados capitales, Sí. a los 7 pecados capitales que reconocen las iglesias cristianas, relacionados con un demonio en particular. Y esos demonios tienen nombre en los antiguos grimorios. ¿Quieres saber cuáles son? A ver, por favor. Sí, Sí, en el caso, por ejemplo, de la gula, sí. estaría Belcebú. Belcebú. Belcebú sería como el demonio que guía esa gula. Sí. La avaricia, Mamón. El dios Mamón es el dios de la avaricia, del resguardo, eso material. Belfegor, de la pereza. Satán, de la ira. Asmodeo, de la lujuria. Y Asmodeo es el demonio que ataca a la familia. Leviatán, la envidia. Y Lucifer, la soberbia. Aquí tenemos los 7 pecados capitales. Pero un detalle con esto,
que deben conocer los amigos, Sí. a través suyo, Martín, Ujú. que Satán y Lucifer no son lo mismo. No, claro, eso lo aprendimos en la primera clase, eso nos sorprendió. Satán y Lucifer no es el mismo. No son lo mismo. Claro. Y aquí lo remarcamos, ¿no es Sí. cierto? Pero a su vez ahora, nosotros estamos hablando de que otros personajes demoníacos Ajá. que a los que también se les rinde culto, van a tener directamente que ver con estos pecados capitales, como son la lujuria, la gula, la pereza, la envidia, la avaricia, y lo que quiere hacer la magia negra al dar culto a un demonio es crear, atiéndame, Sí. una región que puede ser una provincia, una ciudad o todo un país para servir a determinado demonio. Un país para servir a determinar... Un país. Exacto. ¿Por qué? Porque hay regiones Sí. espirituales divididas y separadas por los principados y potestades demoníacas que son fomentados a través de la brujería. Se necesita, el brujo necesita habilitar esos espacios para que tenga lugar esa desgracia, ese pecado, esa falta en una región, en una ciudad, insisto, en un barrio o en un país entero, ¿eh? Porque entre ellos se dividen esa geografía y podríamos estar hablando de mapas espirituales por los cuales se distribuyen los diferentes lugares para diferentes pecados. Mi Dios. Ahora, padre, le hago una consulta. Es una guerra espiritual. No, es terrible. Le hago una consulta. Esta figura que usted compartió conmigo, que en un rato vamos a compartir con los oyentes, este Baphomet, particularmente, ¿dónde lo adquirió? ¿De qué caso? Bien, este lo encontré Sí, en una casa sí. que había rendido culto a las prácticas de invocación de demonios. Y Ajá. no eran satanistas porque todavía no habían llegado a ese punto. Ah, No habían, por falta de conocimiento, pero la práctica era la invocación de demonios, y mucho de eso se utiliza a través del uso de velas, de velas negras casi siempre, Ujú. velas negras y rojas en conjunto, Ujú. y muchos otros elementos que estarían hablando del ritual. Eso sí tiene que ver directamente, y me abre usted la puerta, Sí. con el segundo objeto que quiero señalar. a ver. ¿Cuál es el segundo? El segundo, Guarda. la cabeza de ese chivo que usted tiene allí. La cabeza de chivo. Está- Mamita. Exactamente. Qué miedo da eso también, ¿eh? Cabeza Esa- de chivo. Sí, exactamente. Bien. Y quiero indicar una cosa. Hubo que hacer un trabajo muy grande para quitar todo lo necrótico Sí. de ese animal, pues eso no fue un hallazgo personal mío, Sí. sino que fue el hallazgo de la policía local que me vino a buscar para retirarlo debajo de un árbol cerca de las vías de un tren. Ajá. Con la policía, y tengo las filmaciones de esa fecha, donde la policía me vino a buscar a la parroquia Sí. para retirar esa brujería que estaba acompañada por velas negras y por velas rojas, al pie de un árbol, al paso de un ferrocarril. Y esa pero, es Manuel, magia negra. Claro, pero Manuel, a ver, ¿la policía se da cuenta en el momento que encuentra esta cabeza de chivo que es parte de una brujería y lo van a llamar a usted? ¿Ellos reconocen eso como una brujería? Sí, Ajá, sí, suele ocurrir con mucha frecuencia sí, en la zona, sí, que muchos hacen lo que se llaman despachos de brujerías, le avisan a las autoridades, porque causa mucho temor, y bueno, me vienen a buscar cualquiera sea la hora para quitarlo, Claro. apartarlo del lugar, llevar tranquilidad a los vecinos. En este caso estaban haciendo su circuito con su celular de policía y vieron ese objeto extraño ahí, se acercaron y me vino a buscar para que yo lo retirara y por supuesto desafectara espiritualmente lo que podía traer el objeto, ¿no es cierto? ninguno se animó a tocarlo. No. Claro. Y yo lo desaconsejo también, ¿no es No. cierto? Para eso, Ajá, para eso está el exorcista, ¿no? No tocarlo, no levantarlo, no patearlo, eso no desactiva nada, ¿verdad? Claro. No desactiva ninguna acción diabólica, ¿no? estos dos objetos que hoy usted tiene, padre,
¿sí? Baphomet, Sí. y esa cabeza de chivo, que hoy Sí. tiene... ¿Dónde los guarda? ¿Tienen cierta protección? Bueno, hay una oración Sí. que la ha hecho el padre Amors, que es una oración Sí. para liberar los objetos de conjuros espirituales. Bien, El padre Gabriel Amors, a quien mencionamos la otra vez, claro. un tremendo maestro, ha escrito entre muchos textos, ¿no es cierto? Entre Sí. sus muchos textos Ujú. existe toda una colección de oraciones. Y esta oración que le digo específicamente, para que la gente comprenda, desactiva el poder espiritual negativo que pueda tener el objeto determinado, ¿no es cierto? Que es el que se ha utilizado para el conjuro, el hechizo o la magia negra. Ujú. Qué Si bárbaro, usted ve ese objeto con detenimiento, cuando lo encontramos, todavía, a ver, para que la gente se haga la idea, todavía Ujú. tenía gusanos. Se encontró muy fresco, por decirlo de algún modo, Ajá, el objeto, y hay que cortarle la cabeza a un animal así, ¿no es cierto? claro, claro. Hay que cortarle la cabeza, hay que rociar su sangre, hay que hacer los conjuros, hay que buscar el lugar donde se va a colocar, que si no son 5 esquinas, Ujú. como se hace como se hace con frecuencia, son las vías de un tren que van significando el paso, ¿no es cierto? La apertura de un camino. Entonces es como para potenciar con el Sí. poder del árbol, Sí. y con según el ritual, y con las velas que se enciendan, Ajá. sea para alguien en particular o para todo un lugar, como yo le decía, Claro. o para toda una localidad a la que se quiera hechizar. Impresionante. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Lógicamente, luego de hacer los conjuros que se corresponden para apartar ese conjuro negativo, luego hacer las oraciones que rompen esa brujería, Ujú. yo lo traje hasta acá y se hizo todo el proceso con los míos, con mi equipo, para limpiarlo, para desactivarlo de toda la inmundicia que traía, que llevó bastante tiempo, varios meses, y ahora, bueno, ya está listo para ir al museo, ¿verdad? Que pronto, si Dios permite, inauguraremos para mostrar la existencia, sobre todo, de esta gran realidad que, yo digo bien, no por ser esotérica, carece de formación. Los verdaderos brujos saben lo que hacen, el brujo tiene pacto, los pactos existen, los pactos no necesariamente tienen por qué hacerse con sangre, al diablo no le hace falta la gota de sangre de la persona, pero sirve para crear un lazo profundo con ese sujeto y también con sus descendientes, porque no olvidemos que muchas veces las cargas van a los descendientes también, ¿no? Wow. Y todavía queda un objeto más. Cuando el padre Manuel Acuña me pasó las 3 imágenes, que en minutos van a poder ver, estamos estirando para que presten atención y no dejen de desatender la radio. Después vayan corriendo a las redes sociales y las miren. Las 3 eran fuertes, lógicamente, pero casualmente esta última tiene todo. Es bien oscura, es negra, carga un ataúd, tiene una cara calavérica, un Skeletor, digamos, pero mucho más malo, por ejemplo. Algunos lo pueden asociar a la muerte. Pero, ¿de qué se trata esa tercera figura, padre? ¿Qué es esa tercera figura? Muy bien, es la muerte. La y esa muerte. figura fue encontrada arriba de una tumba en un cementerio. Ajá. Y la familia espantada lo entrega. ¿Por qué? ¿Qué sucede allí? Esa misma escultura tiene el ataúd en las manos, y yo quiero decir una cosa. La magia negra siempre va a tender, por supuesto como digo, al caos y al propósito final, que es la muerte. Esa imagen Sí. está reflejando Ujú. el pacto con la muerte hecho sobre una persona a la que seguramente se le había escrito el nombre, y ese papel lo encontramos debajo de la estatua, Ah, porque existen dos maneras. sí. Esa, que la estatua pise el nombre de la víctima, y también la otra, que es que el ataúd que lleva Sí. sea, no como en este caso que es todo de una sola pieza, Ujú. sea de madera, así pequeño, Sí. pueda abrirse la tapa y adentro colocar un objeto propio de la persona.
Impresionante, impresionante. Es decir, un pañuelo, el Sí. nombre escrito de la persona con tinta oscura, generalmente tinta china negra, un cabello, una uña, algo que le pertenezca a esa persona y cerrarlo. Muchos entierran ese pequeño féretro, Sí. mismo dentro de los cementerios, lo entierran en la tierra de cementerio. Ajá. Otros utilizan el árbol, como bien digo, para hacer el despacho determinado. Pero lo que usted tiene allí en la figura completa, Sí. con lo que yo quise culminar en la jornada de hoy, Sí. la exposición, Sí. es la muerte entera portando el féretro en el cual está la víctima que quiere llevarse, ¿verdad?, con sufrimiento y dolor. Muchas de estas cosas se hacen antes de para la muerte para generar una enfermedad. Y no olvide usted que si existen brujos es porque hay quienes contratan los brujos. Claro. Lógicamente. ¿Mm? O sea que es la figura de la muerte con Sí. con ese ataúd, es la que se utiliza para hacer un pacto con ella. Sí. Y dentro de ese ataúd se pone algún objeto que pertenezca a la persona a la cual le queremos hacer un daño. O provocarle Exacto. una enfermedad o provocarle directamente la muerte. Perfecto, Martín. Claro. Y a veces solo se utiliza el ataúd pequeñito de madera que puede ser abierto y adentro colocado. Claro. Del mismo tamaño del que está con la estatua. Te imaginas que esa estatua tiene medio metro. Qué bárbaro. Y es bien pesada, ¿eh? Esto- Es bien pesada. Este objeto llega a usted porque una familia lo encontró sobre la tumba Sí. de un pariente. Sí, espantada lo trajo. Claro. Porque alguien había utilizado esa tumba para hacer una maldad, ¿no es Claro, cierto? claro. Lo había utilizado para hacer ese despacho tremendo que por supuesto no iba a dar fruto porque lo desactivamos, ¿no? Pero no encontramos el nombre de para quién hubiera sido hecho porque ¿Para ya no quién? estaba. Claro, ya no estaba. Claro. Quién sabe cuánto tiempo había estado ya allí puesto, ¿no es cierto? Pero esto es lo que pasa y por eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con la oscuridad, no temerle, pero sí protegerse con luz. Porque donde está la luz, la oscuridad se espanta. No importa qué fe tenga la persona, no Ujú. importa cómo lo llame a Dios, importa caminar por la luz, importa pedir luz, importa orar, importa cubrirse, ¿verdad? Y filtrar con la luz divina toda intervención espiritual sobre la vida, sobre nosotros y sobre nuestros descendientes. Y siempre digo, todo lo neutraliza una bendición. Ujú. Los abuelos bendigan a sus nietos, los padres bendigan a sus hijos, bendigan la mesa, lo que comen, bendigan el hogar, utilicen el agua bendita de la parroquia, rieguen la casa con eso. Y todo va a estar apoyando la luz de Dios en el hogar. Y donde está Dios, no hay posible victoria para el diablo. Señoras y señores, asistimos nuevamente a una clase magistral. 3 figuras, objetos, trofeos, como le gusta decir al padre, imponentes, fuertes. En este mismo momento, en Facebook, en nuestro grupo Martes de Misterio, ahora sí, tienen publicadas las 3 figuras de la que recién habló el padre obispo Manuel Acuña. Valía la pena este encuentro y para un próximo encuentro van a tener que esperar varios meses, porque el año que viene lo vamos a volver a molestar. Será un placer para nosotros, también lo es para él porque no se cansa de agradecerlo. Pero Manuel, la verdad, impecable todo. Casi que no participé simplemente porque se prestaba a escucharlo, a hacer silencio, como lo hicieron la mayoría de los oyentes, algunos ya viendo las figuras y sorprendiéndose. Y ha sido un placer nuevamente, ¿verdad, Manuel? El honor mío, Martín, quiero decirlo y de verdad no me canso de agradecerlo, el honor mío, porque a esta hora sus micrófonos son de medicina preventiva para mucha gente. Claro. Algunos dicen, y yo no creo en esto, pero existe. Sí. Y no creer no nos salva las consecuencias, esto existe, esto está. Ujú. Es siglo XXI, nos dice, pasa a decir, sí, y hay gente que contrata todas estas cosas, hay una energía tóxica que quiere ocupar el lugar de la luz, hay una guerra espiritual donde el Señor, Dios, necesita
de todos, quiere necesitarnos a todos para pedir por esta nación nuestra, por este mundo nuestro que hoy está necesitando tanto de esa luz, y yo quiero decirle a todos, ¿verdad?, que solo se alcanza con esa usina de fe que cada uno en su idioma puede hacer y que cada uno en su tradición puede ofrecer a Dios. Ojalá el año que viene nos volvamos a encontrar, Dios quiera, diría usted, Manuel. Así va a ser, estoy seguro de ello, y ruego a Dios que los bendiga a todos y cada uno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias, Martín, por tan generoso tiempo. Espero haber estado a la altura de tan generoso espacio. Por favor, padre, si lo queremos seguir en las redes, por favor, ¿dónde lo encontramos? Encantado, cómo no. Sí. En Twitter, @obispo_Manuel. Bien. En Facebook, Manuel Adolfo Acuña, el exorcista. Bien. Y en el Instagram, Obispo Manuel 62, todo junto, que es el año de mi nacimiento. Obispo Manuel 62. Manuel, muchas gracias. Es un placer nuevamente. Gracias. Muchas gracias, un fuerte abrazo de luz, que Dios me los bendiga, y como ya no nos vamos a hablar hasta el año que viene, feliz Navidad y próspero año nuevo para cada uno y su familia. Muchas gracias. Ahí estaba, Ahí estaba. Manuel Acuña, Obispo Manuel 62. En Instagram, ahí lo tuvieron una vez más. Dio cátedra en el aire de Martes de Misterio. Bien.